¿vale? Bien. Vale, hay distintos algoritmos de control de congestión que se usan en distintos momentos de la comunicación. Vamos a ver el que se usa al principio de la conexión, que es un algoritmo de control de congestión que se denomina slow start o arranque lento, ¿vale? La pregunta aquí es, ¿cuál es la velocidad a la que voy a transmitir inicialmente? O, dicho en términos de la ventana de congestión, ¿qué ventana de congestión inicial voy a usar? Podría usar un valor que fuera la ventana de congestión inicial es igual a la ventana de flujo, es decir, a la que me anuncian. Si yo soy el cliente, he abierto la conexión y en el SYN ACK el servidor me dice que tengo 500 bytes de ventana de flujo, pues yo voy a poner que la ventana de congestión es la de flujo que él me ha anunciado, ¿vale? Bien, esa sería una forma de hacerlo, digamos, la forma que sería menos respetuosa con la red. Lo que usan las conexiones TCP no es eso, sino lo contrario. Por eso se le llama arranque lento, porque no voy a empezar con una ventana de congestión todo lo grande que me permita la ventana de flujo, sino al revés, con una ventana de control de congestión muy pequeña. Bien, en las transparencias siguientes vamos a medir la ventana de control de congestión en vez de en bytes, que es en lo que hemos medido siempre la ventana de flujo, en bytes, la vamos a medir en segmentos porque es más cómodo para calcular, ¿vale? Entonces diremos que la ventana de control de congestión es 3 cuando me permite enviar 3 segmentos, es decir, sería algo más parecido a este modelo de ventana en el que en cada hueco me cabe un segmento entero, ¿vale? No cuento bytes, sino segmentos. Ya sabemos que TCP no lo hace así, pero para calcular la ventana de control de congestión nos resulta más cómodo calcular la ventana de control de congestión en segmentos. Pues bien, nada más abrirse una conexión, la ventana, el valor de la ventana de control de congestión inicial, de la CWND inicial, se determina en función del MSS. Para el MSS normal, que veremos en la mayoría de conexiones, que es de 1460 bytes, para ese MSS normal, la ventana de congestión inicial será 3 segmentos, ¿vale? 3 segmentos. En bytes, ¿cuánto es? Pues multiplicar 3 por el MSS nos da el mayor en bytes, ¿vale? Entonces, la especificación de TCP dice que para un MSS de 1460, que sería el segundo punto de este itemice, la ventana de congestión inicial tiene que ser de 3 segmentos, lo cual si lo quiero calcular en bytes, pues sería multiplico 3 por el tamaño en datos de esos segmentos, que suele ser 1460, ¿vale? Estamos aquí, entonces 1460. Entonces 3 por 1460 me daría el valor en bytes de la ventana de control de congestión, que luego tendría que comparar con el valor de la ventana anunciada, que ese siempre viene en bytes, y quedarme con el menor de los dos, como casi siempre. Bien, en la explicación que vamos a contar aquí, vamos a suponer siempre que la ventana de flujo, la ventana anunciada, es suficientemente grande, ¿vale? Entonces siempre supondremos que lo que de verdad me limita es la ventana de congestión. Que conste que en un caso real, en algún momento de una conexión, puede no ser así, y que lo que me limite sea la ventana de flujo. En ese caso, la ventana de flujo toma preferencia y ya no se hace caso de lo que dice la ventana de congestión. Pero diremos que no es lo habitual. Lo normal es que la ventana de flujo tienda a acercarse al producto de RTT por bandwidth y que sea la ventana de congestión la que sea más pequeña, porque normalmente no podré ir todo lo deprisa que querría porque se empiezan a perder paquetes, ¿vale? Entonces fijaros que en vez de tener un arranque agresivo, diríamos, en el que yo pongo la ventana de control de congestión al mismo valor que la de flujo, y luego si hay pérdidas voy frenando, en vez de hacer eso, hacemos lo que se llama un arranque lento. Es decir, empiezo con una ventana de congestión muy pequeñita, como es esta ventana 3, y a partir de ahí la iré avanzando si veo que no hay pérdidas. Vale, entonces la ventana inicial en una conexión, suponemos en esta figura que por aquí se ha hecho la apertura de conexión con los 3 paquetes, ¿vale?
y que la ventana anunciada es suficientemente grande, ¿vale? Y entonces aquí empieza el intercambio de datos. Pues bueno, si estamos usando un MSS entre 1095 y 2190, entonces la ventana de congestión inicial será de 3 paquetes. Fijaros que aquí dice que la ventana de congestión es de 3 multiplicado por MSS en bytes y no debe ser mayor que 3 segmentos. Es decir, no puedo hacer la trampa de enviar 6 paquetes pequeños, ¿vale? Sino que no puedo enviar, aunque cumpliera el número de bytes, ¿vale? Sino que no debo pasarme de 3 segmentos, ¿vale? Esto está suponiendo, cosa que es normalmente así, y es que nunca... o sea, no se alivia la congestión en la red por enviar paquetes más pequeños, sino que es cada paquete el que produce la congestión en la red independiente un poco de su tamaño, ¿vale? Entonces, por eso es el razonar el número de paquetes. Bien, entonces la ventana de congestión inicial es 3 paquetes, por lo tanto, solo puede empezar el lado que envía datos, que supondremos que es el cliente en la mayoría de las conexiones, enviando 3 paquetes hasta que lleguen los ACKs. Normalmente la situación es tal de que me voy a tener que parar sin aprovechar el ancho de banda de la conexión. Me tengo que parar porque he empezado con una ventana pequeña de 3, entonces transmito 3 paquetes y me paro. ¿Me paro hasta cuándo? Hasta que empiecen a llegarme ACKs. Bien, pues lo que se hace aquí es que si me llegan los ACKs de estos 3 paquetes, es decir, si me asienten los 3 paquetes que yo he enviado, o dicho de otra manera, si no se ha perdido ninguno de estos 3 paquetes, este algoritmo de control de congestión llamado Slow Start me permite duplicar la ventana para el siguiente envío de paquetes. Es decir, si estos 3 paquetes llegaron sin pérdidas, la ventana de control de congestión pasa a 6, ¿vale? Y si estos 6 paquetes me fueran asentidos sin revelar pérdidas, entonces la ventana de control de congestión pasaría a 12 y así sucesivamente. ¿Así hasta cuándo? Así hasta que se pierda un paquete, ¿vale? Así hasta que se pierda un paquete. Es decir, yo voy doblando la ventana de control de congestión hasta que se pierda un paquete, ¿vale? Me dice Víctor, ¿lo haces en el momento que te han llegado todos o aumentas uno a uno? Bueno, esa es una decisión de implementación. La RFC simplemente dice que cuando tenga los ACKs de los 3, la ventana tiene que pasar a ser 6. No me dice el transitorio que se produce en este ratito. La mayoría de las implementaciones, y es más fácil pensar así, como apunta Víctor, aumentan en 1 la ventana para cada ACK que llega. Es decir, cuando llega este primer ACK, la ventana pasa a 4. Entonces yo puedo transmitir ya un nuevo paquete, pero fijaros que lo que ocurre es que cuando he transmitido estos 3 paquetes, tengo una ventana de 3 llena. Cuando me llega el ACK, ya podría enviar uno nuevo, como hemos dicho antes, porque me han asentido el primero de los 3. Pero al pasar la ventana a 4, tengo ahora hueco para 2 paquetes, ¿vale? El próximo día que arrancaremos de aquí, quiero abundar en esto, ¿vale? Porque es una parte muy importante, ¿vale? Es una parte muy importante el observar que cada ACK que se recibe siempre deja hueco para transmitir un paquete, porque libera una posición de la ventana. Entonces, cuando estoy en Slow Start, cada ACK que recibo, como aumento en 1 la ventana de control de congestión, cada ACK que recibo me permite enviar 2 paquetes nuevos, ¿vale? No quiero extenderme más allá de las 3, entonces arrancaremos justo de aquí el próximo día, ¿vale? ¿Alguna pregunta de este principio que hemos visto del control de congestión con el Slow Start? Repito, empezamos las conexiones con ventana de control de congestión normalmente de 3, podría ser 2 o podría ser 4, con distintos valores de MSS, y si no se producen pérdidas, esa ventana de control de congestión se va duplicando hasta que se produzca una pérdida o hasta que se llegue a alcanzar la ventana de flujo. Si llegáramos a alcanzar esa ventana de flujo que hemos dicho que es lo suficientemente grande, pues también tendría que parar, claro. No puedo nunca superar ninguna de las 2 ventanas, ni la de congestión ni la de flujo, que normalmente será más grande, pero claro, podría llegar a desbordarla, ¿vale?
¿Está claro? ¿Dudas? ¿Dudas? Son las 3, la hora de comer y esas cosas. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda por ahora? Vale, como ya he comentado, retomaremos desde aquí la clase el jueves, ¿vale? Yo creo que el jueves terminaremos el tema o prácticamente lo terminaremos. Entonces, si no hubiera clase en Semana Santa, pues podemos dejar la práctica planteada, ya que para hacer la práctica hay poco que contar y en todo caso lo contaríamos en un vídeo en diferido, ¿vale? Entonces, para que podáis aprovechar el tiempo de Semana Santa, si queréis, haciendo la práctica de TCP, que es larga, pues intentaremos el jueves terminar el tema y que podáis, digamos, tener el tiempo de Semana Santa para hacer la práctica, aparte para descansar, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera decir algo? ¿Nada? ¿Seguro? ¿Nada?